La brisa de la madrugada acariciaba el valle mucho antes de que el sol se atreviera a despuntar sobre las colinas. En ese rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parecía medirse por el crecimiento de las hojas y el ciclo de las lluvias, vivían João y Amélia. Él, con sus 29 años, llevaba en su rostro la seriedad de un hombre que había aprendido a trabajar la tierra desde que tenía memoria. Ella, con 25, poseía una mirada profunda y serena, capaz de encontrar belleza en las cosas más simples y ásperas de la vida cotidiana. No tenían hijos, pero el amor que se profesaban llenaba cada rincón de la modesta casa de adobe y madera en la que habitaban. Esa pequeña porción de tierra no era solo un pedazo de suelo. Era la herencia de los padres de João, el único legado tangible de una familia que había derramado sudor y lágrimas sobre esos mismos surcos. Para João, caminar por su propiedad era como caminar sobre la historia de su propia sangre. Cada mañana, al salir al patio y sentir el rocío helado bajo sus botas gastadas, experimentaba una mezcla de orgullo y responsabilidad. Tenían poco, es cierto, pero ese poco era absoluta y profundamente suyo. Poseían un buey viejo y manso, un gigante de mirada cansada que ayudaba a remover la tierra cuando ésta se ponía terca. También tenían una vaca lechera que siempre andaba seguida de cerca por su ternero, una imagen que a Amélia le provocaba una ternura infinita. Esa vaca era, de muchas maneras, el pilar de sus mañanas, proporcionando la leche blanca y tibia con la que acompañaban el pan tostado antes de enfrentar las largas jornadas. Un puñado de gallinas de plumas pardas y rojizas correteaba libremente por los alrededores, escarbando la tierra suelta y regalándoles huevos que aseguraban al menos una comida decente al día. Pero el verdadero orgullo de Amélia era su pequeño huerto. Había pasado horas incontables arrodilladas sobre la tierra, con las manos sucias de barro, sembrando, desmalezando y cuidando cada brote verde. Había logrado cultivar lechugas de un verde vibrante, tomates que al madurar parecían pequeñas joyas rojas, zanahorias y cebollas. Ese huerto era un milagro de constancia, un testimonio de que incluso en la escasez, la vida encontraba una manera de florecer si se la cuidaba con amor. Para sobrevivir, sin embargo, el huerto y los animales no eran suficientes. La vida en el interior exigía sacrificios constantes. João pasaba la mayor parte de sus días trabajando para los grandes hacendados de la región, hombres dueños de vastas extensiones de tierra que se perdían en el horizonte. Hacía de todo. Reparaba cercas bajo un sol abrasador, limpiaba pastizales, cargaba sacos pesados hasta que los músculos de su espalda ardían como fuego. Su paga era escasa, apenas unas monedas que se escurrían rápidamente entre las necesidades más básicas, pero João nunca se quejaba. Trabajaba con una dignidad inquebrantable, sabiendo que cada gota de sudor era por el bienestar de su hogar. Amélia, por su parte, no se quedaba atrás. Su espíritu era tan fuerte como el de su esposo. Para aportar a la casa, caminaba varios kilómetros hasta las grandes fincas o recibía en su hogar las ropas de las familias acomodadas de la zona. Se pasaba horas frente a las tinajas de agua y las tablas de madera, frotando telas gruesas, sábanas blancas y camisas manchadas. El jabón áspero le resecaba la piel de las manos y el agua fría del amanecer le entumecía los dedos, pero mientras lavaba, tarareaba canciones antiguas que le había enseñado su abuela. Si sientes que la vida a veces es una carga pesada, pero encuentras fuerzas en el amor de tu familia para seguir adelante, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí compartimos historias que tocan el alma y nos recuerdan el valor de la perseverancia. Al caer la tarde, cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, João y Amélia se reencontraban en su pequeño refugio. El cansancio de ambos era inmenso. A veces, a João le costaba enderezar la espalda al sentarse en la vieja silla de madera del pórtico,
y Amelia frotaba sus manos agrietadas buscando algo de alivio. Sin embargo, en esos momentos de quietud, cuando compartían un plato humeante de sopa hecha con los vegetales de su propia tierra y un trozo de pan, sentían que poseían el tesoro más grande del universo. Se miraban a los ojos y en esa mirada silenciosa se decían todo lo que las palabras no podían expresar. Eran felices. Era una felicidad sencilla, desprovista de lujos, construida sobre cimientos de lealtad, esfuerzo y un profundo respeto mutuo. La vida transcurría con esa monotonía sagrada hasta que el clima comenzó a cambiar. Al principio fue solo un calor extraño, opresivo. Era la temporada en la que debían llegar las lluvias mansas que alimentaban la tierra, pero en su lugar el aire se volvió denso y pesado. Durante días, el cielo se cubrió de un velo blanquecino que no dejaba pasar el azul, y el sol golpeaba con una crueldad inusual. Los animales estaban inquietos. Las gallinas dejaron de escarbar y buscaron refugio bajo la sombra del viejo árbol de mango. La vaca mugía con un tono de angustia que a Joao le erizaba la piel. Una tarde, mientras Joao terminaba de clavar el último poste en la cerca de una hacienda vecina, notó que el viento había cambiado por completo. Ya no era la brisa fresca que solía anunciar el fin del día, sino ráfagas calientes y secas que levantaban remolinos de polvo. Miró hacia el horizonte y sintió un nudo en el estómago. Una muralla de nubes oscuras, casi negras, se alzaba como una bestia dormida que acababa de despertar. No eran nubes de lluvia común, tenían un color verdoso y morado, y parecían hervir en el cielo, avanzando con una velocidad aterradora. Dejó sus herramientas y corrió hacia su casa. El corazón le latía desbocado en el pecho. Sabía lo que significaba ese cielo. Había escuchado historias de los más ancianos del valle sobre tormentas que borraban todo a su paso, vientos que arrancaban de cuajo los árboles y aguas que lavaban la tierra hasta dejar solo piedra. Cuando llegó a su parcela, Amelia ya estaba afuera, mirando el cielo con los ojos muy abiertos, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del aire frío que de pronto había reemplazado al calor opresivo. Queremos saber desde dónde nos acompañas hoy. Deja en los comentarios tu ciudad o país. Muchas veces, sin importar las distancias, se refugiaron en el interior de su pequeña casa de adobe justo cuando cayeron las primeras gotas. No eran gotas normales, eran proyectiles de hielo y agua helada que golpeaban el techo de chapa y madera con una violencia ensordecedora. Joao atrancó la puerta principal y cerró las ventanas de madera, pasando el pesado pasador de hierro. Encendieron una lámpara de aceite, cuya luz parpadeante y débil solo servía para proyectar sombras largas y temblorosas en las paredes, acentuando la sensación de encierro y vulnerabilidad. Entonces, la tormenta se desató con toda su furia. El ruido era indescriptible, como si un tren de carga estuviera pasando justo por encima de sus cabezas. El viento no soplaba, rugía. Las paredes de adobe temblaban visiblemente con cada embate. Amelia se acurrucó en un rincón de la sala, sentada en el suelo, con las manos tapándose los oídos. Joao se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos, intentando ser un escudo contra el terror que se filtraba por cada grieta de la casa. Fuera, la naturaleza parecía haber enloquecido. Podían escuchar el sonido del agua cayendo a raudales, formando torrentes que arrastraban piedras y barro. Podían escuchar ramas crujiendo y árboles partiéndose como si fueran simples ramas secas. Pero el sonido más aterrador era el del viento castigando el techo de su hogar. Las chapas metálicas gemían y los clavos rechinaban contra la madera, cediendo poco a poco ante una fuerza invisible e implacable. Joao miraba el techo con los ojos fijos, apretando la mandíbula hasta que le dolió. Esa casa la habían levantado las manos de su padre. Esa casa había resistido muchas lluvias, pero nunca nada como aquello.
Sentía una impotencia absoluta, una pequeñez abrumadora frente a la inmensidad de la tormenta. No podía hacer nada para proteger su hogar, no podía hacer nada para proteger a su esposa más que sostenerla fuerte y rezar en silencio. De repente, un estruendo sordo y terrible sacudió los cimientos. El viento encontró una debilidad en la estructura, levantó una de las chapas principales y en cuestión de segundos, la fuerza de la tormenta entró de golpe en la casa. El techo de la sala de estar cedió. Fue arrancado de cuajo y lanzado a la oscuridad de la noche como si fuera una hoja de papel. El agua helada se precipitó sobre ellos en cataratas. La lámpara de aceite se apagó instantáneamente, sumiéndolos en la más absoluta y aterradora oscuridad, iluminada solo por los destellos cegadores de los relámpagos que partían el cielo. Amelia gritó, pero su voz fue ahogada por el bramido del viento. Joao la empujó hacia el pequeño pasillo que conectaba con la habitación, la única parte de la casa que aún conservaba su techo. Estaban empapados, tiritando de frío y de miedo. El viento entraba por el techo abierto, destrozando los pocos muebles que tenían. Joao podía escuchar el sonido de las ollas de barro cayendo y rompiéndose, el viento llevándose ropas y recuerdos. Pero había un sonido que lo atormentaba aún más, el rumor de la tierra cediendo afuera. En su mente podía visualizar el huerto de Amelia. Podía ver cómo la corriente de agua fangosa arrancaba las lechugas, destruía las plantas de tomate y lavaba la capa fértil de tierra por la que tanto habían trabajado. Las horas que siguieron fueron una agonía interminable. Acurrucados en la oscuridad, bajo el pequeño espacio seguro que les quedaba, sintieron que la noche no terminaría jamás. Cada minuto parecía durar horas. No hablaron. No había palabras que pudieran calmar el espanto. Solo se aferraron el uno al otro, esperando sobrevivir hasta que volviera a salir el sol, si es que el sol volvía a salir alguna vez sobre aquel valle desolado. Poco a poco, mucho antes del amanecer, la furia de la tormenta comenzó a amainar. El rugido ensordecedor se transformó en un silbido lúgubre, y los proyectiles de agua dieron paso a una lluvia fina y persistente. El agotamiento, sumado a la tensión extrema, hizo que ambos cayeran en una especie de sopor, un sueño ligero e interrumpido por sobresaltos cada vez que un trueno lejano resonaba en el horizonte. Cuando finalmente abrieron los ojos, la pálida luz del alba se filtraba de manera extraña en la casa. Ya no entraba por las ventanas, sino directamente desde arriba. Se pusieron de pie con lentitud. Los cuerpos les dolían como si hubieran recibido una paliza. Joao tomó la mano de Amelia, cuyos dedos estaban helados y temblorosos. Caminaron juntos desde el pequeño pasillo hasta lo que antes era su sala de estar. El impacto de la visión los dejó sin aliento. Miraron hacia arriba y solo vieron nubes grises desplazándose lentamente por un cielo lavado. La mayor parte del techo había desaparecido. Las paredes interiores estaban empapadas y manchadas de lodo. Su modesta mesa de madera estaba volcada y astillada, las sillas esparcidas como juguetes rotos. La lluvia había arruinado los pocos libros que tenían y empapado las mantas. Era un panorama de desolación absoluta. Pero lo peor esperaba afuera. Joao empujó la pesada puerta de entrada, que crujió lastimeramente, atorada por el barro acumulado en el umbral. Al salir al pórtico destrozado, el paisaje que se presentó ante sus ojos los hizo caer de rodillas. El valle había cambiado. La geografía misma del lugar parecía haber sido alterada por la furia del agua. Árboles centenarios yacían arrancados de raíz, con sus ramas hundidas en el lodo espeso. Pero la mirada de Amelia y Joao se clavó inmediatamente en el pedazo de tierra que hasta ayer era su orgullo y su sustento. El huerto de Amelia ya no existía. No quedaba ni rastro de las plantas que ella cuidaba con tanto esmero. En lugar de los surcos ordenados y las hojas verdes, solo había una vasta extensión de lodo revuelto, piedras desenterradas y grietas profundas por donde el agua había cavado zanjas.
Era como si una mano gigante y furiosa hubiera rascado la tierra hasta dejarla en carne viva. Todo el trabajo de meses, todo el amor invertido en cada semilla, se había desvanecido en una sola noche. Joao sintió que un nudo le cerraba la garganta. Miró hacia el cobertizo de los animales. Estaba en pie, pero peligrosamente inclinado hacia un lado. Corrió hacia allí, resbalando en el barro espeso que le llegaba casi hasta los tobillos, con el corazón encogido por el temor de encontrar a sus animales muertos. Arrancó los tablones que había puesto la noche anterior y abrió la puerta. En el interior, en medio de la penumbra y el olor a tierra mojada, encontró al viejo buey de pie, temblando pero intacto. La vaca estaba echada en el suelo, protegiendo con su cuerpo al ternero, que emitía pequeños sonidos asustados. Las gallinas habían sobrevivido, agazapadas en los rincones más altos del cobertizo. Un profundo suspiro de alivio escapó de los labios de Joao. Habían perdido mucho, casi todo, pero la vida aún respiraba en ese pequeño espacio. Regresó caminando lentamente hacia donde estaba Amelia. Ella permanecía de pie, completamente inmóvil, mirando el lodo que cubría su huerto. Sus ojos estaban secos, pero reflejaban un dolor tan hondo, tan abrumador, que a Joao le dolió más que la pérdida de su propia casa. Se acercó a ella por detrás y rodeó sus hombros con sus brazos cansados. Ella dejó caer la cabeza sobre el pecho de su esposo. No tenían casa, no tenían huerto. Estaban rodeados de fango y destrucción, con el invierno acercándose y sin dinero para reparar los daños. La inmensidad de la tragedia se cernía sobre ellos, amenazando con aplastar las pocas esperanzas que les quedaban. En ese instante de silencio compartido frente a las ruinas de su vida, se daban cuenta de que el mundo que conocían había sido borrado, y se enfrentaban al abismo incierto de tener que empezar absolutamente de cero. El sol pálido y enfermizo apenas logra perforar la gruesa capa de nubes grises que aún se aferran al cielo del valle. La luz de la mañana, lejos de traer consuelo, revela con una crueldad absoluta cada detalle de la devastación. El viento ha cesado por completo, dejando a su paso un silencio pesado, denso, casi ensordecedor, que solo se rompe por el sonido constante de las gotas de agua sucia que caen desde las vigas astilladas de lo que alguna vez fue el techo de su hogar. Joao mantiene a Amelia apretada contra su pecho. Siente los temblores espasmódicos que recorren la espalda de su esposa. No es solo el frío húmedo que se les ha calado hasta los huesos. Es el choque frontal contra una realidad que parece haberles arrebatado el suelo bajo sus pies. Permanecen así durante largos minutos frente al fango que ha devorado el huerto. Para Amelia, ese pedazo de tierra no era simplemente un medio para obtener alimento. Era su refugio, su creación, el lugar donde sus manos ásperas obraban el milagro cotidiano de dar vida. Verlo convertido en un lodazal informe, lleno de ramas rotas y raíces arrancadas, es como contemplar una herida abierta en su propia piel. Joao cierra los ojos con fuerza, tragando el nudo que amenaza con asfixiarlo. Como hombre de la casa, su instinto más profundo siempre ha sido proteger su pequeño mundo, mantener a raya las amenazas del exterior. Ahora, frente a la fuerza implacable de la naturaleza, se siente minúsculo, inútil, despojado de toda su fortaleza. Tenemos que entrar, susurra Joao con la voz ronca, rota por la fatiga y la humedad. Si nos quedamos aquí, el frío nos hará enfermar. Amelia asiente lentamente, sin apartar la vista del barro, como si todavía esperara ver asomar una hoja verde de entre la destrucción. Con pasos pesados y torpes, arrastrando las botas hundidas en el lodo espeso que llega casi hasta sus rodillas, regresan al interior de la casa mutilada. El panorama adentro es desolador.
El suelo de tierra apisonada se ha convertido en un pantano. Los pocos muebles de madera que poseían están volcados y cubiertos de una capa grisácea de suciedad. Caminan hacia la habitación, el único rincón que conservó milagrosamente unas planchas de zinc sobre sus cabezas. Allí, en una esquina oscura, encuentran un viejo baúl de madera de roble que perteneció al abuelo de Joao. Sus pesados herrajes de hierro han evitado que el agua penetre en su interior. Al abrirlo, el olor a naftalina y a lavanda seca los golpea, un aroma que les recuerda a tiempos de paz. Extraen un par de mantas de lana gruesa y algunas ropas secas. Se cambian en silencio. No hay espacio para el pudor, solo existe la urgencia primitiva de entrar en calor. Las manos de Joao tiemblan mientras intenta abotonarse la camisa seca y Amelia envuelve sus hombros temblorosos en la manta más pesada. Se sientan al borde de la cama empapada, rodeados por el eco de su propia respiración. Si alguna vez en tu vida has sentido que el mundo entero se derrumba a tu alrededor y has tenido que encontrar fuerzas en medio de la más oscura desesperación, te invito a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos en este viaje de supervivencia, porque las historias de mayor dolor suelen ser también las de mayor valentía. El estómago de Joao ruge, un recordatorio físico de que la vida continúa y exige ser sostenida. Pero antes de pensar en ellos mismos, la mente del hombre vuela hacia el cobertizo. Los animales dependen absolutamente de él. Se levanta, se ajusta las botas mojadas y sale nuevamente al exterior. El aire helado le corta la respiración. Camina resbalando hacia la estructura de madera inclinada. Al abrir la puerta, la vaca emite un mugido largo y lastimero. El ternero se aprieta contra las patas de su madre, buscando calor y protección. El viejo buey lo mira con sus grandes ojos oscuros, masticando lentamente el aire, esperando. Joao sabe que no tienen alimento almacenado. El fardo de heno que guardaban se mojó y fue arrastrado por la corriente de agua que atravesó la propiedad. Mira a su alrededor, inspeccionando el terreno arrasado. A unos cientos de metros, en la ladera de una pequeña colina que logró escapar a la furia directa del torrente, divisa unos parches de pasto alto y juncos que aún permanecen en pie, sacudidos por la brisa helada. Sin dudarlo, toma un viejo machete mellado y se abre paso entre el fango, trepando por la tierra resbaladiza. Sus músculos le queman, protestando por el esfuerzo extremo después de una noche de terror en vela. Corta el pasto húmedo a manotazos limpios, llenando sus brazos hasta que no puede sostener más. Regresa al cobertizo y lo arroja frente a los animales. Verlos comer, escuchar el sonido rítmico de sus mandíbulas triturando la hierba mojada, le devuelve una minúscula pero vital chispa de esperanza. Mientras haya vida que proteger, hay una razón para seguir luchando. Mientras tanto, en el interior de la casa, Amelia libra su propia batalla contra la desesperanza. Sabe que necesitan algo caliente en el estómago para recuperar el aliento. Busca entre los escombros de la cocina y rescata una pequeña olla de hierro fundido. Luego sale al pórtico destrozado a buscar leña. Todo está empapado. Las ramas que encuentra están saturadas de agua, pesadas y frías. Recolecta lo que puede y vuelve adentro. Apila la madera húmeda en el pequeño fogón de piedra, usando unas hojas de un libro arruinado como yesca. Enciende un fósforo. La llama parpadea débilmente. Lame el papel, intenta abrazar la madera, pero el agua acumulada en las fibras de la leña ahoga el fuego. Produce un humo blanco, espeso y acre que irrita los ojos y la garganta de Amelia. Lo intenta una y otra vez. Fósforo tras fósforo. El humo llena la pequeña habitación, haciéndola toser con violencia. La frustración comienza a hervir en su pecho, mezclándose con la angustia reprimida de la noche anterior. Cuando el último fósforo se apaga, dejando solo una columna de humo gris y olor a madera chamuscada, algo se quiebra dentro de ella. Se deja caer de rodillas sobre el fango del suelo, esconde el rostro entre sus manos sucias de carbón y comienza a llorar.
Es un llanto primitivo, gutural, nacido desde el fondo de sus entrañas. Llora por el huerto perdido, por la casa rota, por el miedo a morir de frío, por la injusticia de haber trabajado de sol a sol para perderlo todo en unas pocas horas. Queremos leerte y saber que no estamos solos en nuestras luchas. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Muchas veces, compartir nuestro dolor con personas que viven a miles de kilómetros nos hace sentir parte de una misma familia humana. Joao entra en ese preciso momento. Al verla en el suelo, sollozando con los hombros encogidos, siente una puñalada directa en el corazón. Deja caer las herramientas que traía en las manos, corre hacia ella y se tira de rodillas a su lado en el barro. La envuelve en sus brazos con una fuerza desesperada, pegando su rostro al cabello húmedo de su esposa. No dice nada. No hay frases hechas que puedan arreglar el desastre. Solo se queda allí, meciéndola lentamente, absorbiendo su dolor hasta que los sollozos de Amelia comienzan a disminuir, transformándose en una respiración entrecortada y cansada. «Yo me encargo», murmura él suavemente, besando su frente manchada de hollín. Se pone de pie y camina hacia la pared de la sala donde el adobe se ha derrumbado. Con sus manos desnudas, excava entre los escombros secos del interior de la pared original de la casa, extrayendo trozos de caña y madera vieja que habían estado protegidos de la lluvia por décadas. Vuelve al fogón, acomoda este material seco sobre las ramas húmedas y, usando unas chispas de su pedernal, logra encender una llama. Esta vez, el fuego prende con fuerza. La luz anaranjada y cálida ilumina los rostros cansados de ambos, expulsando las sombras heladas de la habitación. Hierven agua y preparan una infusión con las últimas hojas de menta que Amelia había guardado en un frasco de vidrio hermético. Se sientan muy juntos, compartiendo el calor de la pequeña taza de latón. Ese líquido caliente bajando por sus gargantas es su primera verdadera victoria sobre la tormenta. Los 3 días siguientes transcurren en un estado de letargo y trabajo mecánico. Se mueven como fantasmas entre las ruinas de su propia vida, apartando escombros, intentando secar ropa al sol tímido que aparece por breves momentos, y alimentando a los animales con lo que logran recolectar. La magnitud de la tarea es paralizante, pero el hambre y la necesidad no permiten descansos. Es durante el 4.º día, mientras Amelia intenta limpiar el lodazal de lo que era su huerto con una pala herrumbrada, cuando nota algo peculiar. La pala no choca contra la capa de arcilla dura y estéril que siempre había debajo de su pequeña parcela. La tierra cede con una facilidad sorprendente. Se arrodilla en el fango y hunde las manos desnudas en el suelo. El barro que trajo la gran inundación no es simple lodo y suciedad. Es oscuro, profundo, espeso. Se lo acerca al rostro. Huele a bosque viejo, a hojas descompuestas durante cientos de años en las montañas altas, a minerales puros y a vida latente. Llama a Joao con un grito apresurado. Él acude corriendo, pensando que se ha lastimado. Amelia le muestra sus manos manchadas de esa sustancia negra y rica. «Mira esto», le dice con los ojos muy abiertos, casi febriles. «El río no solo se llevó nuestras cosas, ha traído la tierra de la montaña. Es abono puro, Joao. Es sedimento virgen». Él toma un puñado y lo aprieta entre sus dedos callosos. Siente la textura granulosa y húmeda, la densidad perfecta que todo agricultor reconoce instintivamente. La tormenta, en su locura destructiva, había lavado la capa superficial de su terreno pobre y agotado, pero a cambio había depositado toneladas de tierra nueva, fértil y rica, arrancada de los bosques más altos e inaccesibles de la región. Era una bendición escondida bajo una máscara de catástrofe. Sin embargo, la tierra nueva no se puede comer hoy, ni pagará las chapas de zinc que necesitan para techar la casa antes de que llegue el invierno crudo. Esa misma tarde, Joao toma una decisión difícil.
Se lava la cara y las manos con agua helada del pozo, se pone su única camisa limpia y se despide de Amelia con un beso prolongado en la mejilla. Va a caminar hacia las grandes haciendas vecinas. Necesita trabajo, necesita vender su fuerza física por monedas inmediatas para comprar comida y materiales de reconstrucción. El camino es una verdadera pesadilla. Los senderos que conocía de memoria han sido borrados por los deslizamientos de tierra. Árboles gigantescos bloquean el paso, obligándolo a dar rodeos que suman kilómetros a su trayecto. Camina durante 3 horas, con el lodo chupando sus botas en cada paso, hasta que finalmente divisa los portones de hierro de la hacienda de don Anselmo, el terrateniente más rico de la zona, para quien solía realizar los trabajos más pesados. Lo que encuentra al llegar le hiela la sangre. La imponente entrada está destrozada. Los inmensos galpones donde se almacenaba el grano están sin techo y docenas de hombres corren de un lado a otro intentando salvar lo poco que no se ha echado a perder. Joao busca al capataz, un hombre de rostro duro y piel curtida por el sol. Lo encuentra gritando órdenes, cubierto de barro hasta la cintura. Joao se acerca, con el sombrero en la mano, y con voz humilde pero firme ofrece sus servicios. Le explica que su casa está destruida y que necesita cualquier tipo de labor, sin importar lo dura que sea. El capataz lo mira con una mezcla de lástima e impaciencia. «Lo siento, muchacho», responde el hombre, negando con la cabeza lentamente. «La tormenta nos ha quebrado la espalda. Hemos perdido casi toda la cosecha. Los campos de siembra están bajo el agua y el patrón ha ordenado despedir a la mitad de los jornaleros habituales. No hay trabajo, Joao. No hay dinero. Estamos despidiendo gente, no contratando. Si alguna vez has sentido el rechazo justo cuando más necesitabas una mano amiga y te has visto obligado a encontrar coraje en tu propio interior, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias profundamente humanas y activar la campanita asegura que siempre estés con nosotros en cada nuevo episodio. Joao emprende el camino de regreso. El trayecto de vuelta parece el doble de largo. Cada paso es un bloque de plomo. El cielo comienza a oscurecerse, amenazando con nuevas lluvias. En su pecho, la angustia se expande como una mancha negra. Había depositado sus esperanzas en el mundo exterior, en la seguridad de los poderosos, y ese mundo le había cerrado las puertas en la cara. Se da cuenta, con una claridad aterradora, de que están completamente solos. Nadie vendrá a salvarlos. El invierno se acerca, la casa está rota, el dinero no existe y no hay nadie a quien pedir ayuda. Llega a su propiedad bien entrada la noche. Amelia lo espera sentada junto al fuego débil del hogar, envuelta en su manta de lana. Al ver el rostro desencajado de su esposo, la forma en que sus hombros cuelgan derrotados y su mirada clavada en el suelo, lo comprende todo antes de que él pronuncie una sola palabra. «No hay trabajo», dice Joao, dejándose caer en una de las sillas astilladas, cubriéndose la cara con las manos llenas de barro seco. «Han perdido todo también. Nadie va a pagar por jornales. No sé qué vamos a hacer, Amelia. No sé cómo voy a arreglar el techo antes de las heladas. No sé cómo voy a poner pan en nuestra mesa». El silencio inunda la habitación, roto solo por el chisporroteo esporádico de la leña húmeda. Joao espera lágrimas, espera desesperación, espera reproches por su incapacidad para proveer. Pero lo que ocurre a continuación cambia el rumbo de sus vidas para siempre. Amelia se pone de pie con una calma solemne. Camina hacia el rincón más seco de la habitación, donde guarda una pequeña caja de madera que logró rescatar del fango días atrás. Abre la tapa con cuidado reverencial y saca varios frascos de vidrio. Están llenos de pequeñas semillas secas, semillas de tomate, de zapallo, de lechuga, de zanahoria, cuidadosamente seleccionadas y guardadas de la última cosecha antes de la tormenta. Se acerca a Joao, se arrodilla frente a él y le aparta las manos del rostro.
Sus ojos ya no están llenos de miedo, sino que brillan con una determinación feroz, antigua y poderosa. Toda tu vida, comienza diciendo Amelia con voz firme y clara, has vendido el sudor de tu frente y la fuerza de tu espalda a hombres que hoy te dan la espalda. Has dejado tu sangre en tierras que no te pertenecen por unas cuantas monedas. Se acabó. Joao la mira, confundido, sin comprender el fuego que arde en la mirada de su esposa. Ella coloca los frascos de semillas sobre las rodillas de él. El río nos quitó lo poco que teníamos, pero nos dejó un tesoro enterrado bajo todo este barro. Tenemos tierra nueva, tenemos nuestras propias semillas. Desde mañana, Joao, no caminarás horas para rogar por trabajo en las haciendas. Desde mañana, cada gota de tu sudor, cada dolor en tus músculos, cada gota de esfuerzo, será para esta tierra. Nuestra tierra nos dará de comer. Nosotros la haremos producir. Esas palabras resuenan en el aire frío de la habitación como un juramento sagrado. Joao mira los frascos de vidrio y luego los ojos intensos de Amelia. En medio de la desolación más absoluta, su esposa le está ofreciendo un nuevo propósito. No es una promesa de riqueza, es una declaración de independencia forjada en el barro y la tragedia. El miedo sigue ahí, latente, pero ahora está acompañado de un coraje que le quema en el pecho. Cuando encuentras a esa persona que cree en ti, incluso cuando el mundo entero te da la espalda, has encontrado tu mayor tesoro. Comparte este video con ese alguien especial que ha sido tu refugio en los momentos más oscuros, para recordarle lo importante que es su apoyo en tu vida. Al amanecer del día siguiente, la transformación comienza. No hay romanticismo en el proceso, solo un esfuerzo físico brutal, desgarrador, llevado al límite de la resistencia humana. Se levantan antes de que el sol asome por las colinas. Joao saca al viejo buey, le coloca el yugo de madera gastada y comienza la titánica tarea de remover los troncos caídos y las piedras enormes que el torrente depositó sobre su parcela. El animal bufa, la madera cruje, y Joao tira de las cuerdas hasta que las venas de su cuello parecen a punto de reventar. Trabajan 14 horas diarias, deteniéndose apenas para beber agua del pozo y comer trozos de pan duro mojado en té. Amelia no se queda un paso atrás. Con las manos desnudas y su vieja pala mellada, comienza a moldear la nueva tierra negra. El sedimento traído por la montaña es denso y pesado debido a la humedad constante. Al principio, cada palada es una agonía para su espalda, pero la textura rica y el olor profundo de la tierra la impulsan a seguir. Remueve el barro, nivela el terreno con pedazos de madera y comienza a trazar nuevos surcos, mucho más amplios y profundos que los del antiguo huerto. Las ampollas brotan en las palmas de sus manos, se rompen y sangran, mezclando su propia sangre con la tierra negra. Ella las lava con agua fría en la noche, las venda con tiras de tela vieja y al amanecer vuelve a hundirlas en el lodo sin pronunciar una sola queja. Las semanas se suceden en una neblina de agotamiento y dolor muscular crónico. La soledad es absoluta. Nadie del pueblo pasa por su camino destruido. Nadie pregunta si están vivos o muertos. Son solo ellos dos contra la inmensidad de la parcela. Plantan las semillas con un cuidado casi religioso. Cada semilla de tomate, cada pequeña esfera de lechuga es depositada en la tierra nueva como si fuera un pedazo de sus propios corazones. No saben si la tierra funcionará. No saben si el sedimento frío de la montaña quemará las semillas o las abrazará. Es una apuesta a ciegas, un salto de fe motivado por la pura desesperación. Las noches son silenciosas y frías. Duermen abrazados bajo las mantas viejas en la habitación con el techo a medias, con el cuerpo destrozado por el trabajo esclavo que se han autoimpuesto. Pero hay algo diferente en el ambiente. El miedo al futuro sigue rondando como un fantasma en la oscuridad, pero la sensación de impotencia ha desaparecido.
Cada músculo dolorido es la prueba de que están peleando por su propia vida, de que no se han rendido frente a la tormenta. 21 días después de haber depositado la primera semilla en la tierra negra, sucede el milagro cotidiano. Es una mañana gélida. La escarcha cubre las maderas del pórtico con un velo plateado. Amelia, envuelta en su manta, camina hacia el nuevo campo de cultivo. Sus pasos son lentos, arrastrando el cansancio acumulado. Se arrodilla junto al primer surco largo que trazaron juntos, frotándose las manos para entrar en calor. Acerca su rostro a la tierra oscura, inspeccionando la costra superficial endurecida por el frío de la noche. De pronto, su respiración se detiene. El corazón le da un vuelco tan violento en el pecho que siente mareo. Allí, rompiendo la dureza opaca de la tierra negra, apartando microscópicos granos de arena, asoma un diminuto, frágil y vibrante punto de color verde claro. Es un pequeño brote, curvo y delicado, empujando hacia la luz pálida del sol naciente. Es la prueba irrefutable de que la tierra de la montaña ha aceptado la semilla. Es la confirmación de que la naturaleza que casi los destruye ahora ha decidido alimentarlos. Amelia no grita, no puede. La emoción le bloquea la garganta. Solo se queda arrodillada, temblando, con lágrimas calientes surcando sus mejillas sucias de tierra, observando ese minúsculo tallo verde como si fuera la cosa más hermosa y poderosa del universo entero. La vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero siempre hay una semilla de esperanza esperando el momento adecuado para brotar. Si alguna vez la vida te obligó a empezar de cero y construiste algo mucho mejor de lo que tenías, déjanos tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte y acompañarnos. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita leer el día de hoy. Amelia permanece de rodillas sobre la tierra húmeda y helada del amanecer. Sus ojos, enrojecidos por el viento constante de las últimas semanas, no pueden apartarse de ese minúsculo hilo verde que ha roto la superficie del barro oscuro. Su respiración se vuelve superficial, casi inexistente, por el temor irracional de que un simple suspiro pueda quebrar la fragilidad de esa nueva vida. Levanta una mano temblorosa, con los nudillos agrietados y las uñas manchadas de negro, y señala el brote. Su voz, cuando finalmente logra pronunciar el nombre de su esposo, es apenas un susurro rasposo que el viento amenaza con llevarse, pero que lleva impregnada una carga emocional tan inmensa que cruza el campo destrozado como un relámpago invisible. João, que se encuentra al otro extremo de la parcela intentando enderezar un poste de la vieja cerca, deja caer el martillo al escuchar su nombre. El tono de Amelia no es de dolor ni de miedo, pero tiene una urgencia que lo hace correr. Sus botas pesadas se hunden en el suelo blando, salpicando lodo a cada zancada. El corazón le golpea contra las costillas. Al llegar junto a ella y dejarse caer de rodillas en el barro frío, su mirada sigue la dirección del dedo tembloroso de su esposa. Cuando sus ojos enfocan la pequeña curva verde brillante que emerge de la negrura absoluta de la tierra, el aire se escapa de sus pulmones en un largo y profundo suspiro. No es solo una planta. Para ellos, sentados en medio de la desolación de una casa sin techo y un futuro incierto, ese brote es la promesa de que no van a morir de hambre. Es la respuesta silenciosa de la naturaleza a las miles de horas de sudor, lágrimas y desesperación que han derramado sobre ese pedazo de mundo. João rodea los hombros de Amelia con su brazo fuerte y la atrae hacia sí. Ella apoya la cabeza en el pecho de él y, por primera vez desde la noche de la gran tormenta, llora de un alivio puro y sanador. Las lágrimas lavan la suciedad de sus mejillas y caen sobre la tierra nueva, un último bautismo antes de que la vida comience a abrirse paso con una fuerza que ninguno de los dos puede llegar a imaginar. A partir de esa mañana, el valle parece transformar su lúgubre paleta de grises por un espectáculo de vitalidad silenciosa. El milagro no se detiene en ese primer brote. Al día siguiente, son 5,
Al tercer día, cientos de diminutas cabezas verdes salpican los surcos perfectamente trazados por las manos lastimadas de Amelia. La tierra que la furia del agua arrastró desde las entrañas de la montaña resulta ser un tesoro de fertilidad absoluta. Es un sedimento virgen, rico en minerales, cargado de hojas descompuestas durante décadas en las alturas, que ahora actúa como el alimento más potente que esas semillas hayan conocido jamás. Si sientes en tu pecho la emoción de ver cómo la esperanza vuelve a florecer después de la peor tormenta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la semilla que hace crecer esta comunidad de personas que creen en la fuerza del espíritu humano. El clima, como si sintiera remordimiento por la destrucción causada, comienza a estabilizarse. Los días se vuelven más soleados, con una luz dorada y tibia que calienta el suelo oscuro, creando el ambiente perfecto para la germinación. Joao y Amelia cambian su rutina. Ya no se mueven con la pesadez de la derrota. Ahora se levantan antes de que el sol despunte, impulsados por una energía febril. La parcela se convierte en el centro absoluto de sus vidas, en un templo a cielo abierto donde ofician el sagrado rito del trabajo y el cuidado. Amelia pasa las horas recorriendo los surcos. Con sus manos desnudas, retira cualquier pequeña piedra que amenace el crecimiento de las raíces. Habla con las plantas en susurros cariñosos, una costumbre antigua de su abuela que ahora cobra un sentido profundo. Les pide que crezcan fuertes, les agradece por cada nueva hoja que despliegan al sol. Y las plantas responden con una exuberancia que desafía toda lógica. Las lechugas no solo crecen, explotan en rosetas inmensas de un verde brillante y crujiente, hojas gruesas que acumulan el rocío de la mañana como si fueran diamantes líquidos. Los tomates, aquellas semillas diminutas que Amelia guardó con recelo, desarrollan tallos gruesos como troncos de arbustos jóvenes. Joao se ve obligado a adentrarse en el bosque cercano, buscando ramas largas y rectas para construir soportes, porque el peso de los racimos florales amenaza con quebrar las plantas. Cuando las pequeñas flores amarillas caen y dan paso a los frutos, el asombro de la pareja crece aún más. Los tomates se hinchan día tras día, cambiando del verde pálido a un rojo escarlata profundo, liso y perfecto. Son inmensos, pesados, cargados del agua pura de la montaña y de la riqueza inigualable del sedimento negro. Las raíces gruesas y anaranjadas de las zanahorias empujan la tierra hacia arriba, delatando su tamaño excepcional bajo la superficie. Las cebollas forman bulbos blancos y morados que asoman redondos y firmes, emitiendo un aroma acre y dulce a la vez que impregna el aire de las tardes. Todo crece con una velocidad y una calidad que nunca antes habían presenciado en sus vidas de campesinos humildes. La tierra de la montaña no solo ha devuelto lo que la tormenta robó, sino que lo ha multiplicado con una generosidad abrumadora. Nos llena de alegría saber que compartimos estas emociones con personas de tantas partes del mundo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Construyamos juntos este mapa de corazones unidos por las grandes historias de vida. Sin embargo, el contraste entre la vitalidad del campo y la precariedad de su refugio se hace cada día más evidente. El otoño avanza de manera implacable, las noches se vuelven cortantes, y el viento helado se cuela por cada grieta de la casa, que aún sigue sin techo en su mayor parte. Duermen acurrucados bajo todas las mantas que poseen, junto al fuego que Joao mantiene encendido hasta la madrugada, pero el frío se infiltra en sus huesos y les recuerda que la urgencia no ha desaparecido. Tienen comida, sí, tienen el alimento más hermoso y abundante que han visto jamás, pero no pueden cubrirse de la lluvia con hojas de lechuga ni tapar los huecos de la pared con tomates maduros. Necesitan dinero. Necesitan chapas de metal, clavos gruesos, madera aserrada y herramientas para reconstruir su hogar antes de que llegue la nieve y el hielo definitivo del invierno. Una tarde, mientras el sol tiñe el cielo de tonos púrpuras y anaranjados,
Amelia y Joao se detienen al borde del cultivo. Tienen una inmensa canasta de mimbre llena hasta el tope con la cosecha del día. Han recogido lo suficiente para alimentarse durante una semana entera y, sin embargo, al mirar los surcos, parece que no hubieran tocado nada. Hay centenares de lechugas listas para ser cortadas, docenas de plantas de tomate doblándose bajo el peso de sus frutos maduros que comenzarán a pudrirse si no se recogen pronto, y filas enteras de tubérculos esperando bajo la tierra. Es la primera vez en sus vidas que se enfrentan al problema de la abundancia. Siempre habían vivido calculando cada gramo de comida, estirando las raciones, temiendo el día en que la despensa quedara vacía. Ahora, la tierra les ofrece un banquete interminable, una cantidad de alimento que 2 bocas no podrían consumir ni en 100 años de esfuerzo. Amelia se sienta en un viejo tronco cerca de la casa, toma un tomate brillante, lo limpia suavemente con el borde de su falda y le da un mordisco. El jugo dulce y ligeramente ácido le resbala por el mentón. Cierra los ojos, saboreando no solo la fruta, sino la victoria que representa. Luego, mira a su esposo, que observa la cosecha con una mezcla de orgullo y preocupación en el rostro curtido. Conoces a alguien que está trabajando duro por un sueño, sembrando con esfuerzo sin ver todavía los frutos. Comparte esta historia con esa persona ahora mismo. A veces, un mensaje de aliento en el momento exacto es el impulso que necesitamos para no rendirnos. Amelia traga y limpia su rostro con el dorso de la mano. Su mirada se vuelve afilada, decidida, con el mismo fuego que tuvo aquella noche en la que le entregó los frascos de semillas. Las palabras salen de su boca con la claridad de una verdad innegable. Tienen que ir al pueblo. Tienen que llevar el fruto de su tierra y venderlo en el mercado principal. Es la única manera de transformar ese milagro verde en el metal y la madera que necesitan para sobrevivir al invierno. Joao la escucha en silencio. Su instinto natural se revela por un instante. Es un hombre de campo adentro acostumbrado a lidiar con animales y tierras, no con comerciantes, monedas y regateos en las plazas bulliciosas. Además, el recuerdo de la humillación en la hacienda de don Anselmo, cuando le negaron el trabajo y le cerraron las puertas en la cara, todavía le arde en el pecho como una brasa caliente. Teme el rechazo. Teme llegar con su vieja carreta y que los habitantes del pueblo, aquellos que compran a los grandes distribuidores, se rían de sus vegetales o los ignoren por completo. Pero al mirar los ojos de su esposa, sabe que ella tiene razón. No hay otra salida, no hay otro camino. Asiente lentamente con la cabeza, apretando la mandíbula, tragándose el miedo y el orgullo herido. Esa misma noche, bajo la luz parpadeante de las estrellas, comienza la febril preparación. Joao se dirige al cobertizo, donde reposa la vieja carreta de madera que perteneció a su padre. Está cubierta de polvo, con una de las ruedas ligeramente desviada y las tablas del fondo crujiendo por la sequedad. Pasa horas enteras trabajando en la oscuridad, iluminada por una lámpara de aceite. Ajusta los pernos oxidados, refuerza la base con recortes de madera que rescata de los escombros de la casa, y engrasa el eje para que el viaje sea lo menos ruidoso y accidentado posible. El viejo buey, atado en su rincón, lo observa con grandes ojos tranquilos, como si comprendiera que pronto será llamado a realizar la tarea más importante de sus últimos años. Mientras tanto, Amelia se dedica a una labor que realiza con una devoción casi sagrada. Extrae agua limpia y helada del pozo profundo, llenando tinajas de barro. Con un paño de algodón suave, lava cuidadosamente cada hoja de lechuga, retirando hasta la más mínima partícula de tierra oscura. Limpia los tomates hasta que la piel roja brilla, como si estuviera pulida, reflejando la luz de la lámpara. Frota las zanahorias, revelando su color vibrante, cortando los tallos secos para que luzcan frescas y perfectas. Acomoda cada vegetal en las canastas de mimbre forradas con paños limpios, tratando la comida con el mismo respeto y delicadeza con el que se trataría a un recién nacido.
El mundo está lleno de personas que han tenido que superar sus propios miedos para sacar adelante a su familia. Si alguna vez te enfrentaste a un desafío que te aterraba, pero lo hiciste por amor a los tuyos, escribe tu experiencia personal en los comentarios. Tu valentía merece ser compartida. La noche transcurre sin que ninguno de los dos logre conciliar el sueño. La expectativa es un nudo apretado en el estómago. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol despunte y mientras el mundo aún está sumido en las sombras frías del final de la madrugada, enganchan al buey a la carreta. Joao levanta las pesadas canastas llenas de colores vibrantes y las acomoda en la parte trasera. Cubren la carga con una lona gruesa para protegerla del polvo del camino y del viento cortante. Amelia se abriga con su mejor manta, la menos gastada, e intenta arreglarse el cabello recogido. Joao se coloca su viejo sombrero de fieltro, toma las riendas de cuero gastado y con un chasquido de lengua suave pero firme, le da la orden al inmenso animal. Las ruedas de madera crujen, giran lentamente y la carreta comienza su andar sosegado por el camino de tierra. El viaje hacia el pueblo es una travesía lenta y tortuosa. Los caminos vecinales aún muestran las cicatrices profundas de la gran tormenta. Hay zanjas cavadas por las corrientes de agua que obligan a Joao a maniobrar con extrema precaución para no volcar la preciosa carga. Troncos de árboles caídos los fuerzan a tomar desvíos fangosos donde las ruedas se hunden y el buey debe hacer un esfuerzo supremo, bufando y tensando cada músculo de su poderoso cuello para arrastrar el peso. En cada bache, en cada sacudida brusca, Amelia contiene la respiración, rezando en silencio para que los tomates no se aplasten y las hojas de las lechugas no se quiebren. A medida que se acercan a los límites del pueblo, el paisaje comienza a cambiar. Las grandes haciendas que bordean la ruta principal, aquellas mismas que siempre habían representado la riqueza y el poder inalcanzable de la región, muestran un panorama desolador. Sus extensos campos de cultivo, situados en las zonas más bajas del valle, permanecen anegados, convertidos en vastas lagunas de agua estancada y barro putrefacto. Las cosechas enteras de trigo y maíz de los grandes terratenientes se han perdido bajo el fango. El desastre que la naturaleza trajo consigo no discriminó entre pobres y ricos, la tormenta igualó a todos en la desgracia. Al entrar por las calles empedradas del pueblo, el ruido de las ruedas de madera de su modesta carreta resuena contra las paredes de las casas de material sólido. La gente camina apresurada, envuelta en abrigos oscuros, con rostros largos y expresiones de preocupación. El mercado principal se encuentra en la plaza central, frente a la antigua iglesia de piedra. Cuando Joao y Amelia llegan al lugar y detienen al buey a un costado, el ambiente que perciben es inusualmente apagado. El mercado, que en épocas normales era un hervidero de voces, colores y aromas, hoy luce desolado. Muchos de los puestos de madera están vacíos. Los pocos comerciantes que han logrado instalarse ofrecen productos marchitos, tubérculos pequeños y arrugados, y vegetales que evidencian el daño de las heladas prematuras y las inundaciones. La escasez de alimentos frescos es palpable, una consecuencia directa de la destrucción de los grandes campos del valle. Los precios que algunos piden por alimentos de dudosa calidad son exorbitantes, lo que genera discusiones en voz baja y miradas de resentimiento entre los pobladores. Joao y Amelia, con la ropa gastada y los zapatos sucios del viaje, se sienten como intrusos en medio de esa plaza. Los transeúntes los miran de reojo, evaluando su humilde carreta con cierto desdén y sospecha, asumiendo que un par de campesinos tan pobres no podrían traer nada de valor en medio de semejante crisis. El miedo que Joao sentía la noche anterior vuelve a atacarlo con fuerza. Siente el impulso de dar la vuelta, de regresar a la seguridad de su ruina antes de enfrentar la humillación pública. Mira a Amelia, esperando ver la misma duda en sus ojos, pero ella no vacila.
Con una entereza que parece provenir de la misma tierra que acaba de cultivar, se baja ágilmente de la carreta. No mira a los costados, no presta atención a los murmullos ajenos. Camina hacia la parte trasera, desata los gruesos nudos de cuerda y retira lentamente la lona gris y pesada que cubre su carga. El efecto es inmediato. En medio de una plaza teñida por los colores apagados del otoño y la tristeza de la escasez, la carreta de madera vieja estalla en una sinfonía visual abrumadora. El rojo profundo y brillante de los tomates inmensos atrapa la pálida luz del sol de la mañana. El verde vibrante y jugoso de las enormes cabezas de lechuga contrasta violentamente con el entorno marchito. El naranja encendido de las zanahorias limpias parece emitir un calor propio. No es solo comida. Es vida pura, palpitante, perfecta y rebosante, exhibida sobre los paños limpios de una carreta pobre. Un silencio extraño y repentino se expande alrededor de ellos. Las discusiones cercanas cesan. Las personas que pasaban apresuradas detienen su marcha, girando la cabeza casi al unísono. Primero es la curiosidad, luego la incredulidad y finalmente un asombro profundo que suaviza las líneas de preocupación en los rostros de los habitantes del pueblo. Una mujer mayor, envuelta en un chal negro de lana fina, da un paso al frente. Sus ojos recorren la exhibición de vegetales como si estuviera viendo un espejismo, un truco cruel de la luz. Levanta una mano temblorosa, con anillos de oro que contrastan con la pobreza de la pareja de campesinos, y señala uno de los tomates inmensos. Su voz, cuando rompe el silencio expectante de la plaza, carga con una mezcla de reverencia y urgencia desesperada, una pregunta que cambiará definitivamente el rumbo de la vida de Joao y Amelia para siempre. «Dime, por favor, que mis viejos ojos no me engañan», pronuncia la mujer mayor, acercando su rostro pálido a la inmensidad roja del tomate que descansa sobre la madera. «Dime que estas maravillas son reales y no una ilusión provocada por el hambre que azota a este pueblo. ¿De dónde han sacado ustedes semejante cosecha cuando las tierras de los grandes señores son solo un pantano putrefacto?» La voz de la mujer, cargada de una mezcla de autoridad y desesperación, resuena en la quietud repentina de la plaza. Joao siente que el corazón le palpita en la garganta, temiendo que los acusen de ladrones, de haber saqueado algún almacén secreto. Instintivamente da un paso hacia adelante, como para proteger a su esposa y a su carreta. Pero Amelia no retrocede. Levanta la barbilla con una dignidad serena, sostiene la mirada inquisitiva de la anciana elegante y sus labios se curvan en una sonrisa suave y cargada de orgullo silencioso. «Son reales, señora», responde Amelia con una voz clara que corta el aire frío de la mañana. «Crecieron en nuestra propia tierra, alimentados por el agua de la lluvia y el barro oscuro que la tormenta dejó a su paso. Los sembramos con nuestras propias manos y los cosechamos esta misma madrugada para traerlos frescos hasta aquí». La mujer mayor la observa por un instante prolongado, evaluando la sinceridad en los ojos cansados pero luminosos de la joven campesina. Luego, sin decir una palabra más, abre un pequeño bolso de terciopelo oscuro que cuelga de su muñeca. Extrae una moneda de plata brillante y pesada y la deposita con delicadeza sobre el paño de algodón junto a las zanahorias. Toma 2 de los tomates más grandes, una lechuga de hojas exuberantes y se da la vuelta, perdiéndose entre la multitud que ahora observa la escena en un estado de completa fascinación. Esa única moneda de plata, brillando bajo el sol pálido sobre la madera vieja de la carreta, actúa como el sonido de un disparo que rompe un dique. El letargo del mercado se desvanece en una fracción de segundo. La gente que había estado dudando, que había estado calculando sus escasos centavos para comprar tubérculos marchitos, se abalanza hacia ellos con una urgencia febril.
Si alguna vez has sentido que tu esfuerzo finalmente es reconocido y valorado por los demás, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo constante nos permite seguir compartiendo estas historias de lucha, recompensa y profunda humanidad. De repente, Joao y Amelia se encuentran en el centro de un remolino humano. Manos de todas las edades, algunas enfundadas en finos guantes de cuero y otras agrietadas por el trabajo duro, se extienden hacia ellos sosteniendo monedas de cobre, plata y billetes arrugados. Las voces se superponen en una cacofonía de peticiones desesperadas. Piden tomates, suplican por cebollas, exigen atados de zanahorias. El temor inicial de Joao desaparece, reemplazado por un instinto de supervivencia que lo hace moverse con una agilidad que creía haber perdido por el cansancio. Amelia asume el control de la situación con una calma asombrosa. Con movimientos rápidos y precisos, envuelve los vegetales en hojas de papel de estraza, asegurándose de que cada comprador reciba un producto intacto. Joao se encarga de recibir el dinero, depositándolo en un delantal de lona gruesa que Amelia lleva atado a la cintura. El peso de las monedas comienza a aumentar rápidamente, tirando de la tela hacia abajo, un peso físico que representa la salvación de sus vidas. El contraste es abrumador. A pocos metros de distancia, los otros comerciantes los observan con una mezcla de envidia profunda y asombro incomprensible. No logran entender cómo esa pareja de aspecto humilde, con ropas manchadas de tierra y botas cubiertas de lodo seco, se ha convertido en el centro absoluto del mercado del pueblo. Pero la respuesta es simple y brutal. En tiempos de crisis absoluta, la verdadera riqueza no reside en los títulos de propiedad ni en los apellidos ilustres, sino en la capacidad de ofrecer vida y sustento genuino. En menos de 3 horas, la vasta cantidad de alimentos que había amenazado con pudrirse en los surcos de su pequeña parcela ha desaparecido por completo. La carreta vuelve a ser un armazón de madera vacía y silenciosa, con los paños manchados de jugo de tomate y tierra húmeda como única evidencia del banquete de colores que albergaba momentos antes. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Deja tu ciudad o país en los comentarios, porque en cada rincón del planeta hay personas trabajando incansablemente para sacar adelante a sus familias, superando obstáculos que parecen invencibles. Joao se recarga contra el flanco sudoroso del viejo buey y respira profundamente, llenando sus pulmones con el aire frío del mediodía. Mira a Amelia, que está sentada en el borde de la carreta, con el rostro rubicundo por el esfuerzo y el delantal abultado sobre su regazo. Ella desata el nudo de la lona y vuelca el contenido sobre la madera. Una cascada de monedas y billetes sucios forma una pequeña montaña reluciente. Es más dinero del que Joao ha ganado en 3 años completos de trabajo agotador y humillante en las tierras de Don Anselmo. El hombre se acerca lentamente, estira una mano temblorosa y hunde los dedos en la pila de monedas. Siente el frío del metal contra su piel callosa. Cierra los ojos y una oleada de emociones contradictorias le golpea el pecho. Siente alivio, un alivio tan inmenso que le provoca ganas de llorar, pero también siente una especie de furia antigua y sorda. Furia por todas las veces que agachó la cabeza, por todas las veces que le pagaron miserias mientras destrozaba su espalda, por la vez que el capataz le negó la ayuda cuando más la necesitaba. Ese dinero, obtenido de su propia tierra y del sudor compartido con su esposa, no es solo poder adquisitivo, es dignidad pura y dura. Es la recuperación de su hombría, de su capacidad para ser el muro que protege su hogar. Sin pronunciar una sola palabra, recoge el dinero en una bolsa de cuero apretada y la esconde en el interior de su chaqueta, justo contra su corazón. Ayuda a Amelia a subir al asiento de la carreta, toma las riendas y guía al buey fuera de la plaza central, alejándose de las miradas curiosas que aún los siguen. Tienen un propósito claro y urgente.
El invierno no espera, y la victoria de hoy no significará nada si mañana mueren congelados bajo un techo de estrellas y nubes negras. ¿Conoces a alguien que está reconstruyendo su vida pieza por pieza, clavo por clavo, después de una gran pérdida? Comparte esta historia con esa persona para recordarle que los cimientos que se construyen después de una tormenta siempre son infinitamente más fuertes que los anteriores. Se dirigen hacia la calle de los grandes almacenes, donde se encuentran los aserraderos y las ferreterías que proveen materiales a toda la región. Al detenerse frente a un inmenso galpón de chapa corrugada, el olor a madera de pino recién cortada, a aceite de linaza y a hierro frío los envuelve por completo. Para João, ese aroma es embriagador. Es el perfume de la reconstrucción, la promesa de noches secas y cálidas. Entran al establecimiento, un lugar enorme lleno de estanterías altas que se pierden en la penumbra. El dueño del lugar, un hombre gordo con un delantal de cuero manchado de grasa, los atiende con cierta desgana inicial, juzgando su apariencia polvorienta. Pero cuando João saca la pesada bolsa de cuero de su chaqueta y la deposita sobre el mostrador de madera maciza con un golpe sordo, la actitud del comerciante cambia de inmediato. La lista de compras es larga, precisa y vital. Compran planchas gruesas de zinc galvanizado que no cederán ante el viento. Compran vigas de madera de roble, resistentes y pesadas, capaces de soportar el peso de las peores nevadas. Compran kilos de clavos de acero, herramientas nuevas que brillan bajo la luz de las lámparas, sacos de cemento para reforzar los cimientos y gruesos rollos de alambre. Pero no se detienen en los materiales de construcción. Amelia guía a João hacia las tiendas de provisiones secas. Compran sacos de harina blanca y refinada, azúcar, frascos de aceite puro y cortes de carne salada. Pasan por una tienda de telas y compran gruesas mantas de lana de oveja, botas forradas para ambos, abrigos de paño grueso que repelen el agua y guantes de cuero resistente. Cada moneda gastada es un golpe directo contra la miseria que los había acorralado, una venganza silenciosa y hermosa contra la crueldad de la tormenta. Cuando finalmente emprenden el viaje de regreso a su valle, la vieja carreta cruje lastimeramente bajo el peso brutal de su nueva carga. El buey camina a un ritmo exasperantemente lento, hundiendo las pezuñas en el barro del camino. El sol comienza a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sanguinolento que promete heladas nocturnas. El frío cala hondo, pero ni João ni Amelia lo sienten. Sentados uno junto al otro en el pescante de madera, envueltos en sus abrigos nuevos, comparten un silencio cargado de un triunfo profundo e íntimo. Apóyanos con un me gusta si crees que la verdadera riqueza del ser humano no radica en acumular tesoros, sino en la capacidad inquebrantable de levantarse, luchar por lo que ama y transformar el peor de los desastres en el comienzo de una vida mejor. Al llegar a su propiedad, la noche ya ha cubierto el valle con su manto de oscuridad y silencio. Las ruinas de la casa los reciben como un esqueleto fantasmal iluminado por la débil luz de las estrellas. Pero esta vez, la visión de las paredes rotas no les causa pánico ni desesperación. Ahora, esas ruinas son un lienzo en blanco, un proyecto que aguarda la fuerza de sus manos. Los días que siguen se convierten en una sinfonía de trabajo duro y constante. Desde la primera luz del alba hasta que la luna domina el cielo, el sonido rítmico de los martillazos de João rompe la quietud del campo. Es un sonido limpio, fuerte y seguro, muy distinto a los crujidos aterradores de la madera rompiéndose bajo la fuerza del viento durante la gran tormenta. João trabaja como un hombre poseído. Trepa por los restos de las paredes, asegura las nuevas vigas de roble, cruzándolas sobre la estructura principal con pernos de hierro macizo. Eleva las pesadas planchas de zinc, una por una, encajándolas perfectamente para que no quede ni la más mínima grieta por donde el frío o la lluvia puedan colarse.
Cada clavo que hunde en la madera con golpes secos y precisos es una afirmación de su voluntad, un juramento de que la naturaleza nunca volverá a tomar lo que es suyo. Amelia no descansa. Mientras Joao reconstruye el caparazón de la casa, ella se encarga de revitalizar el alma del hogar. Limpia el fango seco de los suelos con agua y cepillos duros, repara el pequeño fogón de piedra sellando las grietas con mezcla nueva y prepara comidas copiosas y calientes que le devuelven la fuerza a los músculos doloridos de su esposo. El olor a carne asada, a pan recién horneado y a café fuerte inunda la pequeña vivienda, expulsando definitivamente el hedor a humedad y abandono que había imperado durante semanas. Simultáneamente, la tierra sigue produciendo su milagro negro. La parcela parece inagotable. Cada vez que cortan una cabeza de lechuga, otras 3 parecen surgir del barro rico en minerales. La fama de los vegetales de la pareja se extiende por los pueblos vecinos como un rumor imparable. Ya no necesitan rogar a nadie para vender. Cada semana, cuando llegan a la plaza central con su carreta cargada, una pequeña multitud los espera pacientemente, haciendo fila antes de que el sol termine de salir. Si tienes una experiencia personal sobre cómo el trabajo duro, la perseverancia y el amor te devolvieron la dignidad cuando creías haberlo perdido todo, escríbela en los comentarios. Leer tus vivencias nos enriquece profundamente a todos y nos demuestra que no estamos solos en nuestras batallas diarias. Entre esa multitud constante, la figura elegante y solitaria de doña Mercedes, la mujer mayor que compró el primer tomate, se vuelve una presencia habitual. A pesar de su riqueza evidente, hay en ella una tristeza profunda, una soledad que el dinero no puede ocultar. Un día, después de comprar su ración semanal de vegetales perfectos, la anciana se queda de pie frente a la carreta, acariciando distraídamente la piel brillante de una zanahoria. Amelia, con esa intuición afilada que poseen las personas que han conocido el sufrimiento verdadero, nota la mirada perdida de la mujer. Se limpia las manos en su delantal, saca un pequeño paño de algodón limpio y le entrega una manzana roja y perfecta que habían conseguido mediante un trueque en el pueblo. «Para su nieto, señora», le dice Amelia con una voz impregnada de genuina calidez. Doña Mercedes toma la manzana, y por un instante sus ojos claros se llenan de lágrimas que amenaza con derramar. «No tengo nietos, querida», susurra la anciana, con la voz quebrada. «Mi casa es inmensa, los pasillos son fríos y mis hijos se marcharon al otro lado del océano hace muchos años. A veces, la riqueza es solo una jaula dorada que nos encierra en el vacío. Vengo aquí no solo por sus vegetales exquisitos, sino porque ver la forma en que ustedes dos se miran, la forma en que trabajan juntos, me recuerda que todavía existe el amor real en este mundo roto». Las palabras de la anciana resuenan en el interior de Amelia mucho después de que la mujer se ha marchado en su carruaje oscuro. Esa noche, mientras cena con Joao bajo el techo de zinc nuevo e impenetrable, escuchando el viento helado aullar en el exterior sin poder tocarlos, reflexiona sobre la profunda ironía de la vida. Aquellos que parecían tener el mundo a sus pies lloraban en habitaciones vacías, mientras ellos, que habían perdido hasta las paredes que los resguardaban, poseían el calor incombustible de un amor a prueba de catástrofes. El invierno finalmente desciende sobre el valle con una brutalidad predecible. La nieve cubre los caminos, congelando los ríos menores y vistiendo de blanco las copas de los árboles desnudos. La tierra negra de su parcela queda oculta bajo un manto helado, durmiendo un sueño profundo y merecido hasta que llegue la nueva primavera. Pero en el interior de la casa de Joao y Amelia, el frío no tiene lugar. Las vigas de roble sostienen el peso de la nieve sin emitir un solo quejido. El fuego crepita alegremente en el hogar, consumiendo la leña seca que acumularon con previsión, y la despensa está abarrotada de frascos de conservas, sacos de harina y vegetales cuidadosamente almacenados en la oscuridad.
Han ganado la batalla, han sobrevivido a la prueba más grande de sus vidas y han emergido de ella no solo ilesos, sino más fuertes, más prósperos y más unidos que nunca. João pasa las tardes de invierno tallando madera cerca del fuego, recuperando una vieja afición de su juventud, mientras Amelia teje suéteres gruesos con la lana que compraron en el pueblo. La paz que reina en su hogar es densa, casi tangible, una recompensa dulce por cada lágrima derramada sobre el lodo. Pero la vida humana raramente se detiene en los momentos de victoria absoluta. La tranquilidad perfecta suele ser solo la antesala silenciosa de un nuevo giro en el destino, de un nuevo desafío que pondrá a prueba las raíces recién fortalecidas de sus almas. Faltan pocos días para que el invierno comience a ceder su lugar a los primeros vientos cálidos del final de la temporada. Es una mañana especialmente clara y gélida, de esas en las que el aire parece cristalizarse al respirar. João está en el patio trasero, partiendo unos leños con su hacha afilada, disfrutando del sonido de la madera abriéndose y del vapor que emana de su propia respiración. De repente, el viejo buey, que descansa en su cobertizo reforzado, emite un bufido largo y tenso, rascando el suelo de tierra con su pezuña pesada. Los perros de una granja lejana comienzan a ladrar frenéticamente, un sonido que viaja nítido a través del aire congelado del valle. João detiene su hacha en el aire, entrecierra los ojos y mira hacia el camino principal que conecta su propiedad con el resto del mundo. A lo lejos, rompiendo la blancura inmaculada del paisaje nevado, divisa una mancha oscura que avanza lentamente hacia ellos. A medida que la figura se acerca, el sonido de los cascos de los caballos golpeando la tierra endurecida por el hielo se vuelve inconfundible. No es una simple carreta de campesinos. Es un carruaje pesado, tirado por 2 caballos de raza, con detalles de bronce opacado por el clima y maderas barnizadas que demuestran la alta posición social de su dueño. Es un vehículo que nunca antes había transitado por esos caminos olvidados, y mucho menos en dirección a la humilde morada de un labrador independiente. João baja el hacha lentamente y la apoya contra el tocón de madera. Siente un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura del ambiente. Se limpia las manos llenas de aserrín en los pantalones gruesos y camina hacia el frente de la casa. Amelia, alertada por el ruido inusual, sale al pórtico, envolviendo sus hombros en un chal grueso de color oscuro. Se para junto a su esposo, rozando su brazo, buscando e infundiendo seguridad al mismo tiempo. El carruaje se detiene frente a la nueva valla de madera que João construyó durante el otoño. La puerta lateral de roble tallado se abre con un chirrido metálico. De su interior desciende un hombre alto, envuelto en un abrigo de pieles costosas y llevando un sombrero de copa baja. Al levantar el rostro y enfrentar la mirada de la pareja, João siente que el estómago se le contrae violentamente. No es un forastero buscando direcciones. No es un comerciante del pueblo buscando comprar la próxima cosecha. El hombre que está de pie frente a la puerta de su hogar, pisando la nieve de su tierra ganada con sangre, es don Anselmo, el mismo terrateniente arrogante, dueño de casi todo el valle, el mismo hombre cuyos capataces le negaron el trabajo y el pan a João cuando estaba al borde de la desesperación ha llegado hasta su puerta. Su rostro, habitualmente curtido por la soberbia y el desprecio hacia los más humildes, hoy luce demacrado, surcado por arrugas de preocupación genuina y sombras oscuras bajo unos ojos que, por primera vez, no miran a João desde la cima de la autoridad, sino desde una llanura de necesidad absoluta y desesperada. El viento helado de la mañana parece detenerse por completo, creando una cápsula de silencio absoluto alrededor de la casa recién reconstruida. La nieve intacta del camino refleja la luz pálida del sol, obligando a João a entrecerrar los ojos mientras observa al hombre que camina hacia él. Los pasos de don Anselmo son lentos, carentes de la arrogancia que siempre había caracterizado su andar por los campos del valle.
Sus botas de cuero fino se hunden en la nieve crujiente, emitiendo un sonido seco que marca el ritmo de una humillación largamente postergada. Los dos caballos de tiro resoplan en el fondo, soltando nubes de vapor blanco por sus narices, ajenos a la tensión humana que corta el aire como una navaja invisible. Joao permanece de pie, inmóvil como uno de los robles que sostienen su nuevo techo. Sus manos, anchas y endurecidas por el trabajo brutal de los últimos meses, cuelgan a los costados de su cuerpo. Siente la presencia de Amelia a su lado, una fuerza silenciosa y cálida que lo ancla a la tierra. No hay temor en el corazón del campesino. El miedo es un fantasma que murió la misma noche en que el techo de su casa voló por los aires. Ahora, frente al hombre que le negó la ayuda cuando el abismo de la miseria amenazaba con tragarlos, Joao solo siente una quietud fría y expectante. «Buenos días, Joao», pronuncia don Anselmo. Su voz, que antaño resonaba como un trueno, impartiendo órdenes a docenas de jornaleros, hoy es un murmullo rasposo y quebrado. El terrateniente se detiene a un par de metros de la cerca de madera, quitándose el sombrero de copa baja en un gesto que revela un cabello raleado y blanco, envejecido prematuramente por las angustias del invierno. «Buenos días, don Anselmo», responde Joao, manteniendo el tono neutral sin invitarlo a pasar, estableciendo una frontera invisible pero infranqueable entre el camino público y su hogar. Es un viaje largo y peligroso para sus caballos en esta época del año. ¿Qué lo trae tan lejos de sus comodidades? El hombre rico baja la mirada hacia la nieve durante un instante prolongado, como si buscara las palabras precisas escondidas bajo el hielo. Cuando vuelve a levantar los ojos, la desesperación desnuda en sus pupilas es innegable. «El invierno nos ha destrozado», confiesa don Anselmo, y cada sílaba parece costarle un esfuerzo físico enorme. La tormenta que inundó el valle no solo se llevó la cosecha de otoño. El agua se estancó en mis tierras bajas, pudriendo las raíces profundas y dejando una gruesa capa de lodo arcilloso y muerto. Mis ingenieros trajeron semillas de la capital, gasté una fortuna intentando sembrar en los invernaderos durante las primeras heladas, pero nada brota. La tierra está envenenada por la humedad retenida. Mis graneros están vacíos, Joao. Mis jornaleros están abandonando la hacienda porque no tengo cómo alimentarlos, y los que se quedan me miran con el hambre dibujada en los rostros. Si alguna vez has estado en la cima y la vida te obligó a bajar la mirada para pedir ayuda a quienes antes ignorabas, o si has estado del otro lado recibiendo a quien te lastimó, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos las vueltas inesperadas del destino y la profunda complejidad del alma humana. Activa la campanita para no perderte nuestras reflexiones. Don Anselmo traga saliva, apretando el ala de su sombrero con manos temblorosas. En el pueblo no se habla de otra cosa que del milagro de tu tierra. Hablan de vegetales inmensos, de una cosecha que salvó a muchos del hambre. Hablan de la tierra negra que la montaña te regaló y de las semillas de tu esposa. Vengo a pedirte ayuda. Vengo a suplicarte que me vendas tus semillas, que me enseñes cómo hacer que esa tierra despierte. Te pagaré lo que pidas, te daré oro, te daré parte de mis tierras, lo que tú quieras. Las palabras del terrateniente quedan flotando en el aire helado. Joao siente que el tiempo retrocede de golpe. De repente, ya no está en su pórtico seguro, sino de pie frente a los grandes galpones destrozados de la hacienda, empapado de lodo, con el corazón encogido por el terror, escuchando al capataz decirle que no había trabajo, que no había dinero, que se marchara. Recuerda el camino de regreso aquella noche, la desesperanza absoluta que lo ahogaba, el miedo a ver a Amelia consumirse por el frío y el hambre. Una ola de furia antigua y oscura se eleva desde el fondo de su estómago. La venganza se presenta ante él en una bandeja de plata, perfecta y justificada. Sería tan fácil decir que no. Sería tan justo cerrar la puerta, darle la espalda y dejar que el hombre que gobierna el valle pruebe el mismo sabor amargo del rechazo y la impotencia.
Sus labios se separan para pronunciar la negativa, para expulsarlo de su propiedad, pero antes de que el sonido escape de su garganta, siente la mano suave de Amelia posarse sobre su antebrazo. El toque de su esposa es ligero, pero carga con todo el peso de las madrugadas compartidas en la Tierra Negra. João gira el rostro para mirarla. Los ojos de Amelia no reflejan ira, ni tampoco una piedad ingenua. Reflejan la inmensa sabiduría de quien ha comprendido el lenguaje silencioso de la naturaleza. Ella da un paso al frente, colocándose hombro a hombro con su esposo, envolviéndose un poco más en su chal oscuro. «El oro no se come, don Anselmo», dice Amelia, y su voz posee la misma firmeza que los cimientos de roble de su casa. Y no queremos sus tierras, tenemos la nuestra, y nos ha costado sangre y lágrimas hacerla florecer. Cuando mi esposo fue a pedirle trabajo, no pedía limosna, pedía una oportunidad para sobrevivir, y su gente le cerró las puertas. Usted nos dejó a nuestra suerte cuando no teníamos ni un techo para cubrirnos de la lluvia. El anciano terrateniente encoge los hombros, incapaz de sostener la mirada penetrante de la joven mujer. «Lo sé», murmura, «fui ciego. Estaba tan preocupado por mi propia ruina que no vi el sufrimiento de los demás. Me equivoqué profundamente y la tierra me está cobrando esa soberbia. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de perdonar a alguien que te dio la espalda en tu peor momento? Escribe tu experiencia en los comentarios. Muchas veces, compartir cómo logramos soltar el resentimiento puede iluminar el camino de alguien que hoy lucha con el mismo dilema. Amelia guarda silencio por un largo momento, dejando que la confesión del hombre se asiente en el frío paisaje. Luego mira a João. En ese cruce de miradas se transmite una conversación entera sin palabras. Hablan del lodo, de los primeros brotes verdes, de la carreta de madera cargada de esperanza, de la casa reconstruida. Ambos comprenden que devolver el mal con mal solo perpetuaría el ciclo de destrucción que la tormenta inició. Ellos no son como los antiguos amos del valle. Ellos han sido forjados por la compasión de la tierra nueva. «No le venderemos nuestras semillas», dice finalmente João, tomando la palabra y asumiendo su papel de protector, pero ahora con una dignidad magnánima. Don Anselmo cierra los ojos preparándose para el golpe final. «No se las venderemos, porque la vida no se debe acaparar. Se las daremos. Le daremos frascos de las semillas que Amelia guardó de nuestra última gran cosecha. Y le explicaré cómo mezclar el sedimento de la montaña con la arcilla muerta de sus campos para que vuelva a respirar». El terrateniente abre los ojos de golpe, asombrado, como si no pudiera comprender el significado de las palabras que acaba de escuchar. Una lágrima solitaria traza un camino húmedo por su mejilla arrugada. «Pero hay una condición», continúa João, alzando un dedo endurecido, marcando el límite de su generosidad. «No trabajaremos para usted. Nosotros le enseñaremos a sus hombres, compartiremos el secreto del abono negro y las técnicas que aprendimos rompiéndonos la espalda. Pero a cambio, cuando sus tierras vuelvan a dar fruto, ningún jornalero de su hacienda volverá a pasar hambre. Si aceptamos ayudarlo, es por las familias que hoy sufren en sus tierras, por los niños que no tienen la culpa de la ceguera de sus padres ni de los errores de sus patrones. Si falta a esta promesa, don Anselmo, ninguna semilla nuestra volverá a germinar en sus dominios». El hombre asiente apresuradamente, llevándose una mano al pecho en un gesto solemne de promesa absoluta. «Tienes mi palabra de honor, João. Y te juro que, mientras yo viva, esta lección de humildad y humanidad no se borrará de mi memoria». João entra a la casa y regresa minutos después con una pequeña caja de madera, idéntica a la que Amelia utilizó la noche en que decidieron cambiar su destino. Contiene frascos de vidrio meticulosamente ordenados, rebosantes de diminutas esferas de vida latente. Se los entrega al hombre rico en sus manos temblorosas. En ese simple intercambio físico, el poder del valle cambia de manos para siempre.
No se trata de un traspaso de títulos ni de cuentas bancarias. Es la transferencia del respeto verdadero. Joao y Amelia dejan de ser los campesinos pobres y olvidados del fondo del camino para convertirse en los guardianes de la supervivencia de toda una comunidad. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos acompañas. Deja en los comentarios tu ciudad o país. Formamos una comunidad global de personas que creen en la fuerza del espíritu y en las segundas oportunidades sin importar las fronteras. El final del invierno marca el comienzo de una nueva era. A medida que el hielo se derrite y el sol de la primavera calienta las laderas de las montañas, el valle entero comienza a despertar de su letargo. Los hombres de Don Anselmo, guiados por los consejos precisos de Joao, suben a las laderas vírgenes, recolectan el sedimento oscuro que la tormenta arrastró y lo mezclan con la tierra estéril de la hacienda. Las semillas de Amelia son plantadas con un cuidado casi reverencial en los vastos campos que antes estaban condenados a la pudrición. Para cuando el verano alcanza su punto máximo, el verde vibrante ha conquistado cada rincón del valle. La cosecha es abundante, justa y compartida. Las cicatrices físicas que la gran tormenta dejó en la geografía comienzan a cubrirse con la vegetación nueva, del mismo modo que las heridas invisibles de sus habitantes comienzan a sanar a través de la solidaridad y el perdón. La casa de Joao y Amelia ya no es una modesta choza de adobe que teme al viento. La han ampliado, construyendo habitaciones luminosas con madera fuerte y piedra firme. El pequeño huerto destrozado es ahora una extensa parcela perfectamente organizada, un modelo de eficiencia y amor por el cultivo que es admirado por todos. Tienen más animales, herramientas nuevas y la certeza absoluta de que ningún invierno volverá a tomarlos por sorpresa. Pero el cambio más profundo no reside en las paredes gruesas de su hogar ni en la cantidad de dinero que guardan celosamente. El cambio reside en sus almas. Una tarde cálida, mientras el sol se pone pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro, Amelia y Joao se sientan en las sillas mecedoras de su amplio pórtico. Observan los campos dorados y verdes que se extienden frente a ellos, sintiendo la brisa suave que acaricia sus rostros curtidos pero serenos. El viejo buey descansa pacíficamente bajo la sombra de un árbol nuevo, y el sonido lejano del río, que una vez fue su mayor pesadilla, ahora es una melodía constante y apacible que arrulla la tarde. Amelia toma la mano de Joao. Los callos de ambos se encuentran, encajando a la perfección, como piezas de un rompecabezas tallado a mano. Han comprendido el misterio más grande de la existencia. Entienden ahora que la gran tormenta no fue un castigo divino ni una maldición inmerecida. Fue la prueba de fuego necesaria para destruir las viejas estructuras de la dependencia y el conformismo. El viento furioso arrancó el techo de su pobreza para obligarlos a mirar las estrellas y soñar con un cielo más alto. El agua torrencial lavó la tierra cansada para dejar expuesto el sedimento negro y fecundo de su propia capacidad de superación. Descubrieron que la verdadera seguridad nunca vino de las manos de los hombres poderosos, ni de las monedas que les pagaban por su agotamiento. La seguridad siempre estuvo dentro de ellos mismos, en la fuerza inquebrantable de su unión, en la resiliencia de sus mentes y en el amor puro que se negaba a apagarse incluso en la más profunda oscuridad. Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy mismo que después de la peor tormenta siempre llega el tiempo de la siembra. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, dale me gusta y suscríbete para seguir caminando juntos por estos senderos de reflexión. Cuando la noche finalmente envuelve la propiedad, encendiendo el firmamento con millones de luces distantes, el silencio de la montaña se siente como un abrazo protector. No olvidan de dónde vienen, nunca olvidan el barro, el frío estremecedor ni el hambre. Esos recuerdos son las cicatrices honorables de su batalla personal. Cada mañana, al hundir las manos en la tierra oscura, agradecen por la tormenta que los quebró,
porque en el proceso de reconstruirse aprendieron a edificarse sobre cimientos de acero y amor incondicional. Y así, en medio de la inmensidad de un valle que renació de sus propias cenizas, gracias a un puñado de semillas y a la grandeza de dos almas que se negaron a rendirse, resuena una pregunta que traspasa la pantalla y busca alojarse directamente en tu pecho. Cuando la tormenta de la vida arranque el techo de tus seguridades, cuando el lodo parezca sepultar todo tu esfuerzo y te encuentres parado frente a las ruinas de lo que considerabas tu mundo seguro, ¿qué semilla estás dispuesto a buscar en lo más profundo de ti para empezar de nuevo? Te leemos atentamente en la caja de comentarios. Hasta la próxima historia.